Imagínate por un momento que todo desapareciera. Todo tu dinero, cada inversión, cada activo que hayas acumulado a lo largo de tu vida. De un momento a otro te despiertas sin nada más que lo que sabes y lo que has aprendido hasta la fecha. ¿Qué harías? La mayoría de la gente se desesperaría con solo pensarlo. Visualizarían el caos, la humillación, el miedo paralizante. Pero veo esta situación de otra manera. Si perdiera todo mañana, no tendría miedo. No tristeza. Me sentiría entusiasmado porque sé exactamente por dónde empezar a reconstruir y lo haría más rápido y de forma más inteligente que la primera vez. ¿Por qué? Porque lo más valioso que tengo no me lo pueden robar, confiscar ni perder: mis conocimientos, mi experiencia y el criterio que desarrollé a lo largo de 9 décadas dedicadas a los mercados. Hoy os voy a desvelar qué compraría si tuviera que empezar de cero. Nada de acciones individuales, bonos complejos o estrategias locas. Solo 4 fondos cotizados en bolsa simples y de bajo costo que formarían la base sólida de mi nueva riqueza. Estos 4 ETF condensan todo lo que he aprendido sobre diversificación, gestión de riesgos, asignación de capital y creación de riqueza a largo plazo. Estas no son opciones glamorosas. No te harán millonario de la noche a la mañana. Pero si tienes la disciplina para comprarlos y conservarlos, ignorando el ruido del mercado, te harán rico durante décadas. Antes de presentar los 4, debo explicar por qué elegiría los ETF. Durante la mayor parte de mi carrera, he elegido acciones individuales. Así es como construí mi reputación, identificando compañías excepcionales como Coca-Cola, American Express y Apple, y manteniéndome con ellas durante décadas. Este método funciona, pero requiere tiempo, habilidad y dedicación casi obsesiva. Es necesario analizar cientos de informes anuales, dominar la contabilidad, evaluar a los gerentes y comprender las ventajas competitivas. Muy pocas personas son capaces de hacer esto bien. Falta de tiempo, conocimientos o temperamento. E incluso entre los profesionales que dedican toda su vida a seleccionar acciones, más del 90% no logran superar al mercado durante periodos prolongados. Entonces, si comenzara hoy, no intentaría ganarle al mercado con acciones individuales. Haría lo que siempre he recomendado a los demás: compraría fondos indexados de bajo coste y los conservaría para siempre. Los ETF son la herramienta perfecta para esto. Se trata de cestas de acciones que pueden negociarse como valores individuales, lo que ofrece una diversificación instantánea entre cientos o miles de empresas. Tienen una gestión profesional con honorarios mínimos, liquidez inmediata y absoluta sencillez. No necesita investigar empresas, tomar decisiones constantes ni preocuparse por el rendimiento de una sola acción. Simplemente compre y mantenga. Los 4 ETF que voy a compartir le brindan acceso completo a los mercados globales: acciones estadounidenses, acciones internacionales, bonos y bienes raíces. Con solo estos 4 fondos, te conviertes en propietario de participaciones de miles de empresas en todo el mundo. Está diversificado entre sectores, países y clases de activos. Esta es la verdadera resiliencia financiera. El primer ETF que compraría es VTI, el Vanguard Total Stock Market Index Fund. Este fondo abarca todas las acciones negociadas en los Estados Unidos, gigantes como Apple y Microsoft, empresas medianas, pequeñas empresas emergentes, todo. En total hay alrededor de 4.000 acciones. Al comprar VTI, usted se convierte en socio de toda la economía estadounidense. ¿Y por qué es esto tan poderoso? Porque Estados Unidos tiene la economía más dinámica, innovadora y competitiva del planeta. Las mejores universidades, los empresarios más audaces, un sistema legal estable, mercados de capital profundos y una cultura de consumo incomparable. Empresas de todo el mundo sueñan con cotizar sus acciones en las bolsas de valores estadounidenses, porque es allí donde se encuentran el capital y la liquidez. No se trata de patriotismo ciego, sino de hechos concretos. El mercado de valores estadounidense ha superado a todos los demás mercados importantes durante el último siglo. $1 invertido en acciones estadounidenses en 1926 valdría hoy más de $10.000, incluidos los dividendos. El mismo dólar en bonos se habría convertido en unos 100. En efectivo, después de la inflación, valdría menos de $1. Las acciones, especialmente las estadounidenses, son la mejor inversión a largo plazo de la historia. VTI capta todo este potencial.
Sus mayores participaciones son empresas conocidas, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla. Pero también se convierte en propietario de miles de otras, desde minoristas hasta fabricantes, bancos, empresas de salud y energía. Todos los sectores, todos los tamaños, todas las partes de la economía. La rentabilidad por dividendo actual de VTI ronda el 1,5%. No es ruidoso, pero ese no es el punto. Lo que importa es el rendimiento total, dividendos más plusvalía. Durante los últimos 50 años, el mercado de valores estadounidense ha tenido una rentabilidad media de alrededor del 10% anual. Algunos años subió un 30%, otros cayó un 20%, pero, en el largo plazo, el promedio se mantuvo en torno al 10%. Si inviertes $100.000 en VTI y dejas que el dinero rinda un 10% anual durante 30 años, tendrás alrededor de $1,7 millones. Esa es la fortaleza de ser dueño del mercado de valores estadounidense. La comisión de administración de las VTI es de solo el 0,03%, 3 centésimas del 1%. Es decir, $3 anuales por cada 10.000 invertidos. Prácticamente gratis. Compare esto con los fondos activos, que cobran entre 1% y 2% anual. La mayoría de las veces, no pueden superar a las VTI. Obtendrá todo el mercado estadounidense por casi nada. Ahora, pasemos a las preguntas comunes. ¿Pero no es riesgosa la VTI? ¿No colapsará en las crisis? Sí, el VTI cae en tiempos de turbulencia. En 2008, perdió alrededor del 50%. En 2020, durante la pandemia, cayó un 35%. Esa es la naturaleza de las acciones, son volátiles. Pero lo que la mayoría no entiende es que si mantuvo VTI durante estas caídas, no solo recuperó sus pérdidas, sino que alcanzó nuevos máximos. Los inversores que entraron en pánico y vendieron se dieron cuenta de sus pérdidas. Aquellos que resistieron o incluso compraron más multiplicaron sus activos. VTI solo es arriesgado si necesita el dinero a corto plazo y se ve obligado a vender barato. Si invierte a 10, 20 o 30 años, la volatilidad a corto plazo no importa. Es solo ruido. ¿Qué pasa si la economía estadounidense cae? ¿Qué pasa si China nos supera? Estados Unidos ha sido la potencia económica dominante durante más de un siglo. Sobrevivieron a 2 guerras mundiales, la Gran Depresión, numerosas recesiones, agitación política y social y constantes predicciones de declive. Y, sin embargo, la economía siguió creciendo y el mercado de valores alcanzó nuevas alturas. ¿Por qué? Porque el capitalismo estadounidense es increíblemente resistente. Las empresas se adaptan, la innovación no se detiene y los emprendedores encuentran soluciones. No hay garantía de que esto continúe para siempre, pero apostar contra Estados Unidos durante los últimos 100 años fue una decisión terrible. No voy a hacer esa apuesta en los próximos 100. ¿No está demasiado concentrada la VTI en las grandes empresas tecnológicas? ¿No es eso arriesgado? VTI está ponderado por capitalización de mercado, lo que significa que las empresas más grandes representan una mayor proporción del fondo. Las 10 primeras posiciones representan alrededor del 25% del total. La mayoría de ellos están en el sector tecnológico, sí. Pero esta concentración refleja la realidad del mercado. Las empresas de tecnología dominan la economía actual porque son las que más crecen e innovan. E incluso entonces, todavía está expuesto a miles de otras empresas en sectores tradicionales. La diversificación no consiste solo en evitar la tecnología, se trata de no poner todos los huevos en la misma canasta. Y VTI hace precisamente eso, distribuye su dinero por toda la economía estadounidense, reduciendo el riesgo de depender de una sola empresa o sector. Perder valor en el corto plazo. Pero recuerde, no está comprando bonos para especular sobre los movimientos de las tasas de interés. Los estás comprando como un amortiguador para tu billetera. Cuando la inflación se dispara, los activos riesgosos como las acciones suelen sufrir mucho más. Los bonos pueden caer, pero no tanto como las acciones en un escenario de crisis. Y, a medida que aumentan las tasas de interés, los nuevos bonos emitidos pagan rendimientos más altos, lo que termina beneficiando al fondo en el largo plazo. Otra preocupación común, Warren, si los bonos rinden menos que las acciones, ¿por qué no ponerlo todo en acciones?
Porque el mercado no es una línea recta hacia arriba. En 2008, el S&P 500 cayó un 37%. En 2022, cayó un 19%. Si necesitara dinero en estos momentos, tendría que vender acciones al mínimo. Con bonos en su cartera, puede vender una parte de ellos para cubrir sus necesidades, dando tiempo a las acciones para recuperarse. Esa es la verdadera magia de la asignación de activos. Permite mantener la disciplina cuando otros entran en pánico. Además, los títulos no son todos iguales. BND es un fondo de bonos con grado de inversión, lo que significa que evita a los emisores más riesgosos. No se apuesta por empresas en quiebra ni por gobiernos inestables. Está invirtiendo en deuda de alta calidad, con un bajo riesgo de impago. Y, al diversificarse en miles de valores, el fondo diluye aún más cualquier riesgo individual. Ahora hablemos de la cuarta pieza del rompecabezas, BNDX. El ETF Vanguard Total International Bond Index Fund. Este fondo hace por el mercado de bonos lo que UXUS hace por el mercado de valores. Le brinda exposición a bonos internacionales. Invierte en bonos gubernamentales y corporativos de países desarrollados y emergentes, excluido Estados Unidos. Hay alrededor de 7.000 títulos, repartidos en más de 50 países. La moneda de referencia es el dólar, lo que elimina el riesgo de tipo de cambio directo para el inversor americano. ¿Por qué incluir títulos internacionales? Porque, al igual que ocurre con las acciones, no se sabe dónde se producirá el mejor rendimiento en el futuro. Los bonos estadounidenses pueden ser estables, pero los mercados internacionales ofrecen diferentes oportunidades. Por ejemplo, los bonos japoneses tienen rendimientos históricamente bajos, pero los bonos brasileños o mexicanos pueden ofrecer tasas de interés más altas. BNDX captura esta diversificación automáticamente, sin que usted tenga que adivinar qué país o moneda tendrá mejor desempeño. El rendimiento actual del BNDX ronda el 3,5%, un poco más bajo que el del BND, pero sigue siendo atractivo. Y, al igual que el BND, tiene una duración moderada, en torno a 7 años, que equilibra riesgo y rentabilidad. La comisión de gestión es del 0,07%, un poco más alta que la del BND, pero aún insignificante en comparación con los fondos activos. Algunos podrían preguntar, Warren, ¿por qué complicar las cosas con los bonos internacionales si los estadounidenses ya son seguros? Porque la seguridad no es la única variable. Los bonos internacionales pueden ofrecer una correlación negativa con los mercados estadounidenses en ciertos escenarios. Por ejemplo, si la economía estadounidense entra en recesión pero Europa se recupera, sus bonos internacionales podrían aumentar de valor mientras que los estadounidenses caen. Esta descorrelación reduce la volatilidad general de la cartera. Otra ventaja, BNDX da acceso a mercados con diferentes políticas monetarias. Si bien la Reserva Federal puede estar aumentando las tasas de interés, el Banco Central Europeo puede estar recortándolas. Esta diversificación de políticas puede suavizar los altibajos de su cartera. Y al igual que con las acciones, no es necesario ser un experto en macroeconomía global. El fondo hace el trabajo pesado por usted. Juntos, VTI, UXUS, BND y BNDX forman una cartera completa. Cubren acciones y bonos, nacionales e internacionales, con una asignación que se ajusta automáticamente con el tiempo. No es necesario adivinar qué sector, país o clase de activo obtendrá mejores resultados. Simplemente compra todo el mercado y deja que la economía global haga el trabajo por usted. Este enfoque no es sexy. No promete riquezas rápidas. Pero es la estrategia más fiable para generar riqueza a largo plazo. Es la estrategia que te permite dormir tranquilo sabiendo que estás diversificado, con costes bajos y sin depender de previsiones ni del timón del mercado. Y al final del día, eso es lo que realmente importa. Sufren devaluaciones temporales. Los fondos del BND y del BNDW pueden caer entre un 10% y un 15% en momentos de aumento de los tipos de interés. Pero aquí está el secreto: a medida que los bonos de estos fondos vencen, son reemplazados por nuevos bonos con rendimientos más altos. Tus ingresos aumentan. Con el tiempo, estos mayores rendimientos compensaron las pérdidas a corto plazo. Y si reinvierte los intereses, comprará más acciones a precios más bajos, lo que acelerará su recuperación. Entonces, ¿por qué no tener dinero en efectivo a mano?
Actualmente, los fondos del mercado monetario rinden alrededor del 5%, por encima del 4,5% del BNDW. Pero los rendimientos del efectivo fluctúan junto con las tasas de interés a corto plazo. Si la Reserva Federal reduce las tasas al 3%, su rendimiento cae al 3%. BNDW tiene una cartera con bonos con un plazo promedio de 6 años, lo que hace que su rendimiento sea más estable. No fluctúa drásticamente con movimientos repentinos de tipos. Además, los bonos tienen potencial de apreciación del capital. Si las tasas bajan, los precios de los bonos aumentan, el efectivo no ofrece esa ventaja. En términos de diversificación y estabilidad, los bonos son superiores al efectivo. BNDW funciona como respaldo para su cartera, permitiéndole mantener acciones incluso durante periodos de volatilidad. Es el amortiguador que le impide tomar decisiones apresuradas en los momentos más críticos. Sin él, muchos inversores entran en pánico durante las crisis y venden acciones en el peor momento posible. Con bonos que garantizan la estabilidad, usted puede mantener la calma y mantenerse posicionado a largo plazo. Ahora, hablemos del cuarto y último ETF, el VNQ, el ETF del Vanguard Real Estate Index Fund. Este es el mismo fondo que mencioné en el vídeo sobre inversiones de ingresos y tiene su lugar garantizado en esta estrategia. VNQ invierte en alrededor de 160 REIT, fideicomisos de inversión inmobiliaria, empresas que poseen propiedades generadoras de ingresos. Apartamentos, centros comerciales, almacenes logísticos, edificios de oficinas, centros de datos, torres de telecomunicaciones. Todas estas propiedades recaudan alquileres y distribuyen la mayor parte de las ganancias a los accionistas en forma de dividendos. Los bienes raíces ofrecen una diversificación única porque no se mueven en sincronía con las acciones o los bonos. Tiene sus propios impulsores, crecimiento demográfico, urbanización, expansión del comercio electrónico, que impulsa la demanda de almacenes, computación en la nube, que aumenta la necesidad de centros de datos. Estas tendencias son independientes de lo que suceda en los mercados de renta variable o de renta fija. Actualmente, VNQ rinde alrededor del 4%, muy por encima del 1,5% de VTI. Estos ingresos adicionales son valiosos y los dividendos tienden a crecer con el tiempo, tras la apreciación de los alquileres. No tan rápido como los dividendos de las acciones, pero sí más rápido que los intereses de los bonos, que son fijos. Históricamente, los REIT han generado rendimientos anuales de entre el 9% y el 10%, ligeramente por debajo de las acciones pero por encima de los bonos, con una volatilidad intermedia. Un compromiso inteligente. La comisión de gestión es del 0,12%, un poco superior a la de otros ETF debido a la complejidad de invertir en inmuebles, pero todavía muy inferior a la de los fondos activos del sector. ¿Pero qué pasa con los riesgos? ¿No quedaron devastados los REIT en 2008? Sí, cayeron alrededor del 70% durante la crisis financiera, porque se centró en el mercado inmobiliario. Hipotecas sin valor, caída de los precios inmobiliarios, el sector estuvo en el epicentro. Pero en recesiones normales, los REIT se comportan con mayor resiliencia. Poseen activos físicos que generan ingresos por alquiler. Mientras los inquilinos pagan, los REIT pueden distribuir dividendos. La experiencia de 2008 fue extrema y es poco probable que se repita exactamente de la misma manera. ¿Qué pasa con el trabajo remoto, que está acabando con los REIT de oficina? ¿Y qué pasa con el comercio electrónico, que amenaza a los centros comerciales? Algunos segmentos enfrentan desafíos, es cierto. Los REIT de oficinas y minoristas han sufrido, pero VNQ está diversificado. Las SOCIMI industriales, que cuentan con naves logísticas, han crecido con el comercio electrónico. Quienes se encuentran en los centros de datos se han beneficiado de la computación en la nube. Los que están en las torres de telecomunicaciones se benefician del aumento del tráfico de datos. Los REIT residenciales, que poseen apartamentos, satisfacen una necesidad básica, independientemente del escenario económico. La diversificación lo protege, los ganadores compensan a los perdedores. ¿Y qué pasa con los dividendos, que tributan como ingresos ordinarios? Sí, la mayoría de los dividendos de los REIT no califican para la tasa impositiva reducida sobre dividendos. Esta es una desventaja. Pero si mantiene el VNQ en una cuenta con ventajas fiscales como una IRA, el tratamiento fiscal ya no es un problema.
Coloque el VNQ en su IRA y mantenga el VTI y el BXUS en cuentas sujetas a impuestos, donde se beneficiará de la tributación más favorable de los dividendos calificados. Esta asignación consciente optimiza la cartera. VNQ agrega exposición inmobiliaria e ingresos adicionales a su cartera. Completa la estrategia, brindándote todo lo que necesitas: acciones estadounidenses de VTI, acciones internacionales de BXUS, bonos de BNDW y bienes raíces de VNQ. Diversificación total, que abarca clases de activos y geografías. La pregunta ahora es, ¿cuánto asignar a cada uno? La respuesta depende de su edad y tolerancia al riesgo. Presentaré estructuras para diferentes etapas de la vida. Si eres joven, entre 20 y 30 años, te faltan décadas para jubilarte. Puedes soportar la volatilidad. Debe ser agresivo: 70% en VTI, 20% en BXUS, 5% en BNDW y 5% en VNQ. Eso significa 90% en acciones, con una pequeña porción en bonos para lograr estabilidad y máximo potencial de crecimiento. Si está en la mediana edad, entre los 40 y los 50 años, está acumulando riqueza, pero se acerca el momento de utilizarla. Equilibrio, crecimiento y estabilidad: 50% en VTI, 20% en BXUS, 20% en BNDW y 10% en VNQ. Una asignación del 70% a acciones, 20% a bonos y 10% a bienes raíces. Crecimiento sólido con un colchón de seguridad. Si se acerca a la jubilación a los 60 años, necesita proteger lo que ha construido pero aún sigue creciendo. 40% en VTI, 15% en BXUS, 35% en BNDW y 10% en VNQ. Una división del 55% en acciones, 35% en bonos y 10% en bienes raíces, más conservadora, con un enfoque en ingresos estables. Si ya está jubilado, tiene 70 años o más, la preservación y los ingresos son prioridades. 30% en VTI, 10% en BXUS, 50% en BNDW y 10% en VNQ. Una asignación del 40% a acciones, 50% a bonos y 10% a bienes raíces, la estabilidad como foco, pero con suficiente exposición a las acciones para protegerse contra la inflación. Estas son pautas, no reglas estrictas. Ajústelo según su situación específica. Si tienes una pensión que cubre tus gastos básicos, puedes ser más agresivo. Si depende exclusivamente de tu cartera, sé más conservador. El principio fundamental es que a medida que pasan los años, se pasa de las acciones a los bonos, del crecimiento a la estabilidad, de la apreciación del capital a los ingresos. Pero nunca elimines las existencias por completo. Incluso a los 90 años, necesitas cierta exposición a las acciones para protegerte de la inflación. Ahora vea el poder de esta cartera en números. Imagina que tienes 30 años y tienes $10.000 para invertir. Asigna el 70% a VTI, el 20% a BXUS, el 5% a BNDW y el 5% a VNQ. Esto significa $7.000 en VTI, $2.000 en BXUS, $500 en BNDW y $500 en VNQ. A partir de ahí, contribuya con $500 por mes durante 35 años, hasta que tenga 65 años. Suponiendo que VTI rinda un 10% anual, BXUS 7%, BNDW 5% y VNQ 9%, su cartera crecería así, a los 5 años. Sus $10,000 iniciales más las contribuciones mensuales se convertirían en aproximadamente $45,000. A los 10 años, $110.000. A los 15, $210.000. A los 20, $370.000. A los 25, $600.000. A los 30, $950.000. Y a los 35 años, aproximadamente $1,4 millones. Comenzó con $10,000 y agregó $500 por mes, totalizando alrededor de $220,000 en contribuciones propias. El resto, más de $1 millón, es resultado del crecimiento de la inversión. Ese es el poder de invertir consistentemente en fondos indexados de bajo costo durante décadas. Y eso suponiendo que nunca aumentó sus contribuciones, nunca recibió un aumento o bonificación, nunca ajustó su estrategia. La realidad,
para la mayoría de las personas, es aún más prometedora. En tus aportaciones mensuales. Si aumenta estas cantidades con el tiempo a medida que aumentan sus ingresos, el resultado final será aún más impresionante. Ahora déjame mostrarte lo que sucede cuando cometemos errores comunes. Partimos del mismo punto de partida, pero en lugar de fondos indexados de bajo coste, se invierte en fondos activos con comisiones de gestión del 1,5%. Estos fondos, en promedio, tienen un rendimiento inferior al 2% de los índices después de tener en cuenta las tarifas y los costos de transacción. Su rentabilidad cae del 10% al 8% en el equivalente VTI, del 7% al 5% en el mercado americano, y así sucesivamente. Después de 35 años, su patrimonio neto es inferior a $900.000, en lugar de 1,4 millones de dólares. Perdiste $500,000 por comisiones y bajo rendimiento. Ese es el costo de no utilizar fondos indexados de bajo costo. O imagina que entras en pánico durante una crisis. En 2008, cuando el mercado cayó un 50%, vendiste todo y pasaste al efectivo. Esperas a que las cosas se calmen, pero cuando finalmente te sientes seguro para regresar, el mercado ya ha recuperado la mayor parte de sus pérdidas. Te perdiste el subidón. A lo largo de toda una vida invirtiendo, este tipo de decisión emocional cuesta alrededor del 40% de su rendimiento potencial. En lugar de 1,4 millones de dólares, terminas con $800.000. Perdió $600.000 al dejar que el miedo dictara sus decisiones. O supongamos que intenta elegir acciones calientes en lugar de comprar fondos indexados. Busque lo que tenga un buen desempeño, acciones tecnológicas a finales de los 90, bienes raíces a mediados de los 2000, criptomonedas a finales de los 2010. Compre caro, venda barato y siempre persiga el rendimiento anterior. Su rentabilidad está entre un 3% y un 4% por debajo de la del mercado. Después de 35 años, su patrimonio neto es de $600.000, no de 1,4 millones de dólares. Perdió $800.000 intentando burlar al mercado. Estos errores no son hipotéticos. Son lo que hacen la mayoría de los inversores en la práctica. Y es por eso que la mayoría está muy por debajo del potencial de mercado. La cartera ETF simple elimina todos estos problemas, no paga tarifas elevadas, no intenta adivinar el momento adecuado para entrar o salir, no elige acciones. Simplemente eres dueño de todo y lo conservas para siempre. Ahora, pasemos a los pasos prácticos para implementar esta estrategia. Primero, abra una cuenta de corretaje. Recomiendo Vanguard ya que estamos hablando de sus fondos, pero Fidelity, Schwab y otras casas de bolsa importantes también ofrecen estos ETFs sin tarifas de intermediación. Elige uno que no cobre comisiones por las operaciones. En segundo lugar, establezca su asignación en función de su edad y tolerancia al riesgo. Utilice los marcos que presenté o ajústelos según su situación. En tercer lugar, comprar los 4 ETF en la proporción elegida. Si tienes $10,000 y quieres el 70% en VTI, invierte $7,000 en ese fondo. Los ETF se negocian como acciones, usted realiza una orden, especifica el valor o la cantidad de acciones y se ejecuta la transacción. Cuarto, configure contribuciones automáticas. Esto es fundamental. Programe transferencias mensuales desde su cuenta corriente a la correduría y luego invierta automáticamente este dinero en los 4 ETF, respetando su asignación. De esta manera, eliminas la emoción del proceso. Invierta de manera consistente, independientemente de las condiciones del mercado. Compre caro, compre barato, promedie el costo en dólares sin tener que pensar en ello. Quinto, reinvierta todos los dividendos automáticamente. Todos los corredores permiten esta configuración. Cuando VTI, BXUS, BND o VNQ pagan dividendos, el dinero se utiliza para comprar más acciones. Esto acelera la capitalización de sus rendimientos con el tiempo. Sexto, reequilibre su cartera una vez al año. Consulta tu asignación. Si VTI tuvo un buen desempeño y ahora representa el 80% de su cartera en lugar del 70%, venda parte y compre los demás fondos para volver a la proporción original. Esto te obliga a vender caro y comprar barato, siguiendo un sistema mecánico que elimina las decisiones emocionales.
En séptimo lugar, ajuste su asignación a medida que envejece. Cada 5 años, transfiera una parte de sus inversiones en acciones a renta fija. Cambie de una asignación agresiva a una más conservadora a medida que se acerque a la jubilación. Esta transición gradual lo protege del riesgo de secuencia de retornos, la posibilidad de que una gran caída temprana en su jubilación arruine su plan. Octavo, ignora todo lo demás. No mire la CNBC, no lea las previsiones del mercado, no intente adivinar el futuro. No persiga acciones de moda. Simplemente siga el plan, compre y mantenga. Esta es la etapa más difícil porque requiere disciplina. Pero también es el más importante. Ahora hablemos de los desafíos psicológicos de esta estrategia, porque aquí es donde la mayoría de la gente fracasa. La estrategia es simple, pero simple no significa fácil. El primer desafío es el aburrimiento. Esta billetera es aburrida. Compras 4 fondos y los conservas para siempre. No hay emoción, no hay adrenalina al elegir una acción ganadora, no hay dramatismo en las operaciones. Para muchos esto es insoportable. Necesitan acción, necesitan sentir que están haciendo algo. Entonces se empiezan a hacer retoques, añadiendo nuevos fondos, tratando de cronometrar el mercado, comerciando, y destruyendo sus retornos. Comprenda que al invertir, el aburrimiento es bueno. La emoción es cara. Los inversores que se enriquecen son aquellos que pueden tolerar el aburrimiento, los que compran, mantienen y no hacen nada durante décadas. Si necesitas emoción, consigue un pasatiempo. No utilices tu portafolio como entretenimiento. El segundo desafío es la comparación. Verá a otros inversores obtener ganancias estratosféricas con apuestas especulativas. Alguien duplica su dinero en acciones de memes, alguien lo triplica en criptomonedas, alguien más se jacta de sus ganancias. Se sentirá tonto por tener fondos indexados aburridos que suben un 10% al año. Aquí es cuando hay que recordar, por cada persona que se jacta de haber duplicado su dinero, hay 10 que lo perdieron todo y no cuentan. Solo se oye hablar de los ganadores. El casino siempre muestra a los ganadores de las máquinas tragamonedas, nunca a los miles de perdedores. Invertir no se trata de conseguir jonrones. Se trata de batear sencillos y dobles consistentemente durante décadas. El 10% anual durante 35 años convierte $100.000 en $2,8 millones. Eso es suficiente. No necesitas duplicar tu dinero en un año. El tercer desafío es el pánico durante las crisis. Este es el más grande de todos. Cuando el mercado cae un 30%, 40% o 50%, cada instinto te pide a gritos que vendas. El miedo es abrumador. Sientes que necesitas hacer algo para protegerte. Pero vender es exactamente la peor decisión. Los inversores que venden durante las crisis bloquean sus pérdidas y se pierden la recuperación. Aquellos que mantienen o continúan comprando son los que se enriquecen. ¿Cómo evitar el pánico? Primero, espere las crisis. Sucederán varias veces a lo largo de tu vida como inversor. No son anomalías, son normales. En segundo lugar, centrarse en el largo plazo. Estás invirtiendo durante décadas, no meses. Una crisis es solo un revés temporal. En tercer lugar, recuerde que las crisis son ventas masivas. Las acciones que usted estaba feliz de poseer a precios más altos ahora están a la venta. Esto es bueno, no malo. Cuarto, no mire el saldo de su cuenta durante las crisis. Si revisa su cartera todos los días y ve que cae en picado, entrará en pánico. Compruébelo una vez al trimestre o una vez al año. La ignorancia es una bendición en los mercados bajistas. El cuarto desafío es la tentación de agregar complejidad. A medida que aprende más sobre inversiones, surge el deseo de mejorar la estrategia. Tal vez esté pensando en incluir acciones de pequeña capitalización, de valor, de oro o incluso de acciones individuales. Cada una de estas adiciones parece justificable, después de todo, estás optimizando. Pero cada cambio aumenta el riesgo de cometer errores. Cada decisión adicional es una oportunidad para que el miedo, la codicia o el exceso de confianza se interpongan en el camino. Lo bueno de la cartera simple de 4 ETF es que ya está globalmente diversificada. Cubre todas las clases de activos relevantes y elimina la necesidad de conjeturas.
No hay nada que ganar, y mucho que perder, complicando lo que ya funciona perfectamente. El quinto desafío es la ilusión de control. Muchos inversores creen que con suficiente investigación pueden superar al mercado. Pasan horas analizando balances, siguiendo noticias e intentando predecir movimientos. Pero el mercado es impredecible. Incluso los profesionales más expertos no consiguen superar las tarifas a largo plazo. La verdad es que no se controlan los rendimientos del mercado. Lo que controlas es tu estrategia, tus aportaciones y tu disciplina. Concéntrate en lo que está a tu alcance e ignora el resto. El sexto desafío es la presión social. Amigos, familiares o colegas pueden cuestionar su enfoque. ¿Por qué no inviertes en insertar tendencia del momento? Estás perdiendo oportunidades. Eso es demasiado conservador. Es fácil ceder a estas presiones, especialmente cuando ves que otras personas logran victorias rápidas. Pero recuerde, la mayoría de estas personas apuestan, no invierten. Están asumiendo riesgos innecesarios en busca de beneficios que, en el mejor de los casos, son temporales. Su estrategia está diseñada para durar décadas, no para impresionar a los demás. Finalmente, el mayor desafío de todos es la paciencia. Vivimos en una era de gratificación instantánea. Queremos resultados ahora. Pero la inversión es un juego a largo plazo. Los rendimientos compuestos tardan en materializarse. En los primeros años, el crecimiento parece lento. Es fácil desanimarse y pensar que la estrategia no está funcionando. Pero es precisamente en estos momentos cuando la disciplina marca la diferencia. Los inversores que se dan por vencidos antes de tiempo nunca ven los frutos de su paciencia. Aquellos que persisten son recompensados con riquezas que pocos logran. La estrategia es simple. Pero lo simple no es fácil. Requiere que ignores el ruido, resistas la tentación y te mantengas concentrado en lo que realmente importa: coherencia, disciplina y tiempo. Si puedes hacer esto, el mercado hará el resto. ¿Y décadas después? Mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que la decisión más inteligente que tomaste fue no hacer nada. Son la elección perfecta. Cada uno de ellos no fue seleccionado por casualidad, sino por una razón fundamental. Representan los pilares de una cartera verdaderamente resiliente. Analicemos cada uno de ellos como si desmontáramos un motor para entender por qué funciona tan bien. Comencemos con VTI, el ETF de Vanguard Total Stock Market. No es solo un fondo de acciones. Es una porción completa de la economía estadounidense, desde gigantes como Apple y Microsoft hasta las pequeñas empresas que algún día podrían convertirse en los próximos líderes. Cuando compras VTI no estás apostando por una única empresa o sector. Estás comprando el crecimiento de todo un país. Y lo más importante, lo está haciendo a un coste casi insignificante. Mientras que los fondos activos cobran un 1% o más para intentar ganarle al mercado, y la mayoría de las veces fracasan, el VTI cuesta solo un 0,03% al año. Esto significa que durante 30 años, pagará menos comisiones de las que pagan muchos inversores en un solo año. Esta diferencia aparentemente pequeña es lo que separa a quienes se enriquecen de quienes simplemente sobreviven. Ahora, VXUS, el ETF de Vanguard Total International Stock. Algunos dirán, ¿por qué invertir fuera de Estados Unidos? El mercado estadounidense siempre supera a los demás. La respuesta es simple: la diversificación no se trata de maximizar los rendimientos a corto plazo, sino de proteger sus activos a largo plazo. Estados Unidos representa alrededor del 60% de la capitalización del mercado mundial. Esto significa que si se ignora el 40% restante, se están dejando de lado economías enteras que podrían crecer más rápido que la de Estados Unidos. Japón, Alemania, China, India, estos países tienen empresas innovadoras, mercados en expansión y oportunidades que no encontrará en Estados Unidos. Y aquí está el detalle crucial: cuando el mercado estadounidense está abajo, el mercado internacional puede estar arriba, y viceversa. Esta correlación imperfecta es lo que suaviza los baches de su cartera. No es necesario adivinar qué región tendrá un mejor rendimiento. Tenlos todos, con bajos costos y sin complicaciones. Pasemos a BND, el ETF de Vanguard Total Bond Market. Muchos inversores tratan los bonos como un mal necesario, algo para proteger el capital cuando las acciones caen. Pero el BND es mucho más que eso.
Es el ancla de su cartera, el activo que le permite dormir tranquilo cuando el mercado entra en pánico. Mientras que las acciones pueden oscilar un 20%, un 30% o incluso más en un mal año, los bonos tienden a moverse en un rango mucho más estrecho. Y, al contrario de lo que algunos piensan, no son solo para jubilados. Incluso los inversores jóvenes se benefician de una pequeña asignación de bonos porque reduce el riesgo de tener que vender acciones en un mal momento. BND ofrece exposición a una amplia gama de bonos gubernamentales y corporativos, con distintos vencimientos, lo que significa que no se apuesta por un único tipo de interés o emisor. Es diversificación dentro de la clase de activos más estable que existe. Finalmente, VNQ, el ETF de Vanguard Real Estate. Este es el fondo que muchos ignoran, pero que puede marcar la diferencia entre una buena cartera y una excelente. VNQ invierte en REIT, fideicomisos de inversión inmobiliaria, que son empresas que poseen y operan propiedades comerciales, residenciales, industriales e incluso de infraestructura. ¿Por qué es esto importante? Porque el mercado inmobiliario tiene una dinámica diferente a la de las acciones y los bonos. Tiende a beneficiarse de la inflación, ya que los alquileres y los valores de las propiedades aumentan con el tiempo. Además, los REIT están obligados por ley a distribuir al menos el 90% de sus ganancias como dividendos, lo que significa que VNQ ofrece un flujo de ingresos estable y creciente. Y aquí está el punto clave: el mercado inmobiliario no se mueve en sincronía con el mercado de valores. Cuando las acciones caen, los REIT pueden permanecer estables o incluso subir, y viceversa. Esto añade otra capa de diversificación a su cartera, reduciendo aún más la volatilidad. Juntos, estos 4 ETF forman una máquina de acumulación de riqueza. Cubren todas las clases de activos principales: acciones nacionales, acciones internacionales, bonos y bienes raíces. Están diversificados dentro de cada clase, eliminando el riesgo de apostar por un único sector o empresa. Tienen costos tan bajos que no se paga prácticamente nada por poseer miles de activos en todo el mundo. Y, lo más importante, requieren tan poco esfuerzo que puedes armar tu billetera en 10 minutos y no volver a preocuparte nunca más por ella. Pero aquí está la verdad que pocos quieren escuchar: la mayor parte de su éxito no provendrá de su elección de fondos, sino de su capacidad para mantenerlos. Verás crisis, colapsos, burbujas y pánicos. Habrá momentos en los que todos los que te rodean comprarán criptomonedas, acciones de memes o apostarán en OPI dudosas. Sentirás la presión de hacer algo, de aprovechar la oportunidad. Pero es exactamente en estos momentos cuando la disciplina se vuelve más valiosa. Cuando el mercado caiga un 30%, comprarás más. Cuando todos estén comprando, usted mantendrá su asignación. Cuando los medios griten que esta vez es diferente, recordarás que nunca lo es. Estos 4 ETF no son solo inversiones. Son un sistema. Un sistema que elimina las emociones de la ecuación, que elimina la necesidad de predecir el futuro y que transforma la complejidad del mercado en simplicidad. No prometen riquezas rápidas, pero sí garantizan algo mucho más valioso: la tranquilidad de saber que estás en el camino correcto. Y, al final, es esta tranquilidad, la confianza de que no es necesario ser un genio para ganarle al mercado, lo que marcará la diferencia. Sobre la transparencia de las empresas chinas. Pero he aquí la verdad: ignorar a China es ignorar a la segunda economía más grande del mundo, un motor del crecimiento global y un mercado con algunas de las empresas más innovadoras del planeta. Sí, existen riesgos, como en cualquier mercado emergente. Pero recuerda, BSUS no es una apuesta a un solo país. Es una exposición diversa a docenas de economías, y China es solo una parte de ese todo. Si excluye a China, está haciendo una apuesta activa contra la diversificación, asumiendo que sabe más que el mercado acerca de dónde vendrán los retornos en las próximas décadas. Y la historia muestra que quienes intentan adivinar el futuro casi siempre se equivocan. Ahora hablemos del VAB, porque muchos inversores subestiman el poder de los bonos en la cartera. No son solo un colchón para los malos tiempos, son una clase de activos con características únicas que complementan perfectamente a las acciones. Mientras que las acciones ofrecen crecimiento, los bonos ofrecen estabilidad. Si bien las acciones son volátiles, los bonos amortiguan los impactos. Y, lo más importante, en tiempos de crisis, cuando las acciones se desploman, los bonos suelen subir, protegiendo su patrimonio cuando más lo necesita.
Durante la crisis de 2008, mientras el VTI cayó un 51%, el VAB aumentó alrededor de un 5%. Esta correlación negativa es lo que hace que la combinación de acciones y bonos sea tan poderosa. No se trata de evitar pérdidas, sino de garantizar que cuando el mercado colapse, usted tenga un activo que actúe como un paracaídas, suavizando la caída y permitiéndole mantener la calma para seguir invirtiendo. Y aquí está el detalle que pocos entienden: los títulos no son todos iguales. El VAB se compone de bonos del gobierno canadiense de alta calidad con distintos vencimientos. Esto significa que no está expuesto al riesgo crediticio de empresas o gobiernos inestables. Se trata de valores seguros y líquidos que históricamente ofrecen rentabilidades consistentes, incluso en escenarios adversos. Durante la pandemia, por ejemplo, cuando el mercado de valores entró en pánico, los bonos del gobierno canadiense aumentaron de valor, ofreciendo exactamente lo que los inversores necesitaban: estabilidad. Y no nos equivoquemos, esta estabilidad no es un lujo. Es una necesidad. Porque a largo plazo, lo que separa a los inversores exitosos de los fracasados no es la capacidad de predecir crisis, sino la disciplina para ceñirse al plan cuando todos los que los rodean están perdiendo la cabeza. Finalmente llegamos a VCN, el ETF que muchos ignoran, pero que es la guinda de esta estrategia. Representa a empresas canadienses y aquí por qué es esencial. La diversificación geográfica no se trata solo de tener exposición a Estados Unidos o Europa. Se trata de tener un pedazo de tu propio patio trasero. Puede que Canadá sea un mercado más pequeño en comparación con los gigantes mundiales, pero es un mercado resistente, con empresas sólidas en sectores como la energía, las finanzas y la tecnología. Y lo más importante, ofrece una protección natural contra la volatilidad del tipo de cambio. Cuando el dólar canadiense se debilita, sus acciones canadienses se aprecian en términos locales, compensando algunas de las pérdidas en otros mercados. Es una capa adicional de seguridad, una forma de garantizar que, sin importar lo que suceda en el escenario global, usted tenga un activo que se comporte de manera diferente al resto. Juntos, estos 4 ETF forman una cartera que no depende del tiempo. No requiere que usted sea un experto en economía y no requiere que pase horas analizando balances. Transforman el acto de invertir en algo sencillo, predecible y, sobre todo, eficaz. No se trata de adivinar cuál será el próximo unicornio, o qué país obtendrá mejores resultados el próximo año. Se trata de construir una base sólida, diversa y resiliente, una base que crezca con usted, se ajuste automáticamente a los cambios del mercado, y en última instancia, le brinde exactamente lo que necesita: la libertad de vivir su vida sin preocuparse por el dinero. Porque, al final, invertir no se trata de hacerse rico. Se trata de ser libre. Y esa demanda no muestra signos de desaceleración. Las oficinas, por otro lado, representan alrededor del 12% de la cartera de VNQ. Sí, el trabajo remoto ha cambiado las reglas del juego, pero no ha eliminado la necesidad de espacios físicos. Las empresas todavía necesitan sedes, centros de innovación y lugares que reflejen su cultura. Lo que ha cambiado es la calidad: edificios con infraestructuras de última generación, ubicaciones estratégicas y comodidades que atraen talento. VNQ se centra en propiedades de clase A, con inquilinos con alto crédito y arrendamientos a largo plazo, exactamente el tipo de activos que pueden resistir las oscilaciones del mercado. Otro 10% se dedica al retail, es decir, centros comerciales y centros comerciales. Y antes de pensar «pero el comercio minorista físico está muerto», considere esto: los mejores centros comerciales hoy en día son experiencias, no solo puntos de venta. Combinan tiendas, restaurantes, entretenimiento y servicios en un solo lugar. VNQ invierte en propiedades como el Mall of America o centros de lujo en ciudades globales donde las vacantes son bajas y los alquileres estables. Además, muchos de estos activos están anclados en supermercados, farmacias y otras operaciones esenciales, que siguen funcionando incluso en recesiones. El 42% restante se distribuye entre sectores especializados: atención médica, hospitales, clínicas, laboratorios, centros de datos, la columna vertebral de la economía digital, hoteles, centrados en marcas premium y destinos turísticos resilientes, e incluso autoalmacenamiento, ese tipo de inversión que parece simple, pero que ofrece retornos consistentes porque la gente siempre necesita espacio adicional. Cada uno de estos segmentos tiene su propia dinámica, pero todos comparten una característica:
Son activos tangibles, generadores de ingresos recurrentes y con poder de fijación de precios en el tiempo. Ahora bien, ¿por qué te importa esto? Porque VNQ no es solo un ladrillo y cemento en su cartera. Es una protección contra la inflación, una fuente de dividendos crecientes y una capa de diversificación que su propia propiedad no ofrece. Si bien su hogar está sujeto a los caprichos del mercado local, VNQ se distribuye en cientos de propiedades, sectores y regiones. Si bien no puede vender el 10% de su apartamento para cubrir una emergencia, VNQ es líquido, compra y vende acciones como cualquier otro activo. Y si bien tu propiedad no paga alquiler, al contrario, requiere mantenimiento, impuestos e intereses, el VNQ distribuye dividendos mensuales, que puedes reinvertir o utilizar para complementar tus ingresos. Pero el verdadero poder de VNQ reside en su capacidad para suavizar los altibajos del mercado. En 2008, cuando el S&P 500 se desplomó un 37%, los REIT cayeron alrededor de un 40%, sí, más que las acciones. Pero en 2009 aumentaron un 28%, superando al mercado. En 2020, durante la pandemia, el VNQ cayó un 20%, pero se recuperó en unos meses, impulsado por la demanda de almacenes, centros de datos y viviendas. En 2022, cuando las acciones y los bonos sufrieron, los REIT generaron rendimientos positivos, gracias a los alquileres indexados a la inflación y la escasez de bienes raíces de calidad. Esta resiliencia no es una coincidencia, es el resultado de una cartera diversificada, administrada por profesionales que entienden el ciclo inmobiliario y saben dónde asignar el capital. Por supuesto, no todo es color de rosa. Los REIT son sensibles a las tasas de interés. Cuando las tasas de interés aumentan, el costo de financiamiento aumenta y los dividendos se vuelven menos atractivos en comparación con los bonos o los ahorros. Pero aquí está la cuestión, VNQ no es una inversión sobre la que se pueda especular con intereses. Es una parte estratégica de una cartera a largo plazo, que se beneficia de ingresos recurrentes y de la apreciación de los activos subyacentes. Y a diferencia de una propiedad física, no tiene que preocuparse por inquilinos que no pagan, goteras en los techos o renovaciones costosas. El trabajo duro lo realizan directivos profesionales, mientras usted recoge los frutos. Entonces, si ya tiene una casa, ¿por qué agregar VNQ? Porque llena los huecos que tu propiedad no cubre. Porque transforma un activo ilíquido y concentrado en una fuente de ingresos diversificada y accesible. Porque, al fin y al cabo, invertir no se trata de apostar en un único sector o clase de activo. Se trata de construir un sistema que funcione para usted, incluso cuando no esté mirando. Y el VNQ, con su combinación de crecimiento, ingresos y resiliencia, es una pieza fundamental de ese sistema. Ahora hablemos del último componente de esta cartera, la asignación en sí. Porque de nada sirve elegir los mejores activos si no sabes combinarlos. Y aquí es donde ocurre la magia. En centros urbanos estratégicos. Gigantes como Boston Properties, por ejemplo, poseen torres de oficinas de alta gama en ciudades globales. Es cierto que el sector de oficinas se ha enfrentado a obstáculos con la consolidación del trabajo desde casa. La ocupación ha bajado aproximadamente un 30% con respecto a los niveles previos a la pandemia, y muchas empresas han reducido sus espacios físicos. Pero aquí está la diferencia, en VNQ, las oficinas representan solo el 13% del fondo. Si este segmento enfrenta dificultades, el 87% restante tiene peso suficiente para compensar. Otro 8% se asigna a REIT minoristas, que poseen centros comerciales y centros comerciales. Empresas como Simon Property Group se centran en los mejores activos del sector, priorizando espacios anclados en supermercados y tiendas de conveniencia, resistentes a la competencia del comercio electrónico. Otro 9% está en REIT especializados, un segmento que incluye centros de datos, torres de telecomunicaciones, almacenamiento e instalaciones sanitarias. Los centros de datos, como los de Equinix, se benefician del crecimiento de la computación en la nube, mientras que las torres de telefonía móvil, como las de American Tower, prosperan con la expansión del 5G y el consumo de datos móviles. Estos nichos no solo presentan las mejores perspectivas de crecimiento, sino también contratos a largo plazo e ingresos recurrentes. El resto del fondo se compone de REIT diversificados, que combinan diferentes tipos de propiedades, y otras categorías más pequeñas. El secreto reside precisamente en esta diversificación. VNQ no depende del éxito de un único segmento.
Cuando un sector enfrenta desafíos, otros se destacan, equilibrando el desempeño general. Ahora, veamos los números para calibrar sus expectativas. Entre 2000 y 2023, VNQ obtuvo una rentabilidad anualizada de aproximadamente el 9,6%, incluidos dividendos. Esto está ligeramente por debajo de las acciones, alrededor del 10%, pero muy por encima de los bonos gubernamentales, alrededor del 5%, lo que lo posiciona como un compromiso inteligente entre crecimiento e ingresos. Sin embargo, es necesario entender que el fondo no es inmune a la volatilidad. En 2008, durante la crisis financiera, VNQ se desplomó un 68%, uno de los peores resultados del mercado. El sector inmobiliario estuvo en el epicentro del colapso, los valores de las propiedades se desplomaron. Los REIT tuvieron dificultades para obtener crédito y muchos recortaron dividendos. Fue un periodo brutal, pero el fondo se recuperó hasta 2011, volviendo a los niveles anteriores a la crisis. Aquellos que mantuvieron la disciplina y continuaron reinvirtiendo dividendos salieron ilesos, o incluso ganando. En 2020, con la pandemia, el VNQ cayó alrededor de un 30%. Las oficinas y los centros comerciales estaban vacíos, pero los sectores industrial y de centros de datos prosperaron. La diversificación hizo su trabajo, el fondo no solo se recuperó, sino que alcanzó nuevos récords a finales de 2021. Esta volatilidad deja claro que VNQ no sustituye a los títulos de renta fija. Se comporta como un activo de renta variable, con mayor potencial de ingresos que las acciones tradicionales, pero también con fluctuaciones similares. Por lo tanto, debería ocupar espacio en la porción de acciones de su cartera, no en la porción de renta fija. Una asignación clásica, 60% en VTI, 20% en XUS, 15% en BND y 5% en VNQ, representa en realidad un 75% en acciones, 60% VTI más 15% USUS, considerando ya a VNQ como parte de la exposición a acciones, y un 25% en renta fija. Este equilibrio es crucial para evaluar el riesgo real de su cartera. Ahora, concretaremos esto con ejemplos prácticos para diferentes perfiles de inversores. Después de todo, la misma estructura de 4 ETF se puede adaptar a cualquier etapa de la vida, basta con ajustar las proporciones. 1. Recién graduado, 22 años, con $5,000 ahorrados y capacidad de invertir $250 por mes. Asignación, 75% VTI, 20% UXUS, 0% BND, 5% VNQ. Esto significa $3,750 en VTI, $1,000 en XUS, $0 en renta fija y $250 en VNQ. Aporte mensual, $187,50 en VTI, $50 en XUS y $12,50 en VNQ. ¿Por qué 0 en renta fija? A los 22 años, cuando faltan más de 40 para la jubilación, la volatilidad es irrelevante. La atención debería centrarse en el máximo crecimiento, y los bonos solo servirían para reducir los rendimientos potenciales. Proyección, con un rendimiento anualizado del 9% y contribuciones consistentes, este inversionista podría acumular aproximadamente $2,1 millones a los 65 años. Comenzando con $5,000 iniciales y aportando $130,000 durante 43 años, con $1,9 millones generados por el crecimiento del capital. 2. Profesional a mitad de carrera, 40 años, con $150,000 acumulados y capacidad de invertir $1,000 mensuales. Asignación, 60% VTI, 25% XUS, 10% BND, 5% VNQ. Esto significa $90,000 en VTI, $37,500 en XUS, $15,000 en BND y $7,500 en VNQ. Aporte mensual, $600 en VTI, $250 en XUS, $100 en BND y $50 en VNQ. ¿Por qué el 10% en renta fija? A los 40 años, cuando faltan 25 para la jubilación, es hora de empezar a pensar en la gestión de riesgos. Una pequeña asignación a bonos aporta estabilidad sin sacrificar mucho crecimiento. Proyección, con un rendimiento anualizado del 8%, este inversor podría llegar a los 65 años con alrededor de $1,6 millones,
comenzando con $150.000 y aportando $300.000 en 25 años, con 1,1 millones de dólares generados por el crecimiento. 3. Prejubilación, 60 años, con $700.000 acumulados y capacidad de invertir $1.000 mensuales. Asignación: 45% VTI, 20% UXUS, 30% BND, 5% VNQ. Esto significa $315.000 en VTI, $140.000 en UXUS, $210.000 en BND y $35.000 en VNQ. Aporte mensual: $450 en VTI, $200 en UXUS, $300 en BND y $50 en VNQ. ¿Por qué un 30% en renta fija? A los 60 años, cuando faltan apenas 5 años para la jubilación, la prioridad es preservar el capital. Una caída repentina del mercado podría poner en peligro sus planes, por lo que la asignación más conservadora equilibra el crecimiento y la seguridad. Proyección: con un rendimiento anualizado del 6%, este inversor podría llegar a los 65 años con alrededor de 1,1 millones de dólares. Un crecimiento modesto, pero con el capital protegido. 4. Jubilado, 70 años, con $1 millón acumulado y necesitando $40.000 anuales para gastos. Asignación: 30% VTI, 15% UXUS, 50% BND, 5% VNQ. Esto significa $300.000 en VTI, $150.000 en UXUS, $500.000 en BND y $50.000 en VNQ. No hay nuevas contribuciones, solo retiros proporcionales de $40.000 al año. ¿Por qué 50% en renta fija? En la jubilación, la preservación del capital es primordial. Una asignación mayoritaria a bonos garantiza estabilidad de ingresos, mientras que la porción de acciones protege contra la inflación y permite cierto crecimiento. Proyección: con un rendimiento anualizado del 5% y una tasa de retiro del 4%, la cartera tiene el potencial de durar más de 30 años y aún dejar un legado a los herederos. Estos 4 ejemplos muestran cómo la misma estructura de 4 ETF se adapta a diferentes momentos de la vida. Los fondos no cambian, solo las proporciones. Y esa simplicidad es poderosa. Pero hay un detalle que muchos ignoran: el lugar donde se almacenan estos ETF marca la diferencia. El sistema tributario estadounidense trata de manera diferente los distintos tipos de ingresos, y una asignación inteligente puede ahorrar miles de dólares en impuestos a lo largo de los años. Los dividendos en acciones calificados, por ejemplo, se graban a tasas favorables, 0%, 15% o 20%, según el nivel de ingresos. Los intereses de los bonos y la mayoría de los dividendos de los REITs se consideran ingresos ordinarios y pueden tributar hasta un 37%. La diferencia es enorme. Por tanto, la estrategia ideal es cuentas gravables, cuentas de corretaje, asigne VTI y UXUS. Estos ETF generan dividendos calificados y tienen una baja rotación, lo que minimiza los impuestos sobre las ganancias de capital. VTI, por ejemplo, solo paga alrededor del 1,5% en dividendos anuales. El resto del rendimiento proviene de ganancias no realizadas, que solo pagan impuestos cuando se vende. Cuentas con impuestos diferidos, IRA tradicionales y 401(k), asigna BND y VNQ. Los intereses de los bonos y los dividendos de los REITs se graban como ingresos ordinarios, pero dentro de una IRA tradicional, solo paga impuestos sobre los retiros, idealmente durante la jubilación, cuando su nivel de ingresos puede ser más bajo. Roth IRA, asigne UXUS y VNQ. Estos activos tienen un alto potencial de crecimiento y dividendos, y en una Roth IRA, todo el crecimiento está libre de impuestos. UXUS, por ejemplo, ofrece exposición a mercados internacionales con una fuerte perspectiva de apreciación, mientras que VNQ combina crecimiento e ingresos. Tomemos un ejemplo práctico: supongamos que tiene $500,000 para invertir, con $200,000 en una cuenta sujeta a impuestos, $200,000 en una IRA tradicional y $100,000 en una Roth IRA. La asignación ideal sería efectivo para cubrir sus gastos, y los $10.000 restantes provienen de la venta estratégica de acciones, siguiendo la regla del 4%, un método probado para garantizar que su dinero dure al menos 30 años. Mantiene la disciplina de reequilibrar anualmente, ajustando la asignación a medida que envejece, pero ahora con un mayor enfoque en la preservación del capital.
A los 70 años, su cartera está en 30% VTI, 10% UXUS, 55% BND y 5% VNQ, lo que brinda estabilidad de ingresos predecibles. Durante la jubilación, evita tocar su ROT-IRA, lo que le permite crecer libre de impuestos para sus herederos. Cuando llegue el momento, sus hijos heredarán la cartera con el beneficio del aumento en la base de costos de las cuentas imponibles, eliminando años de ganancias de capital acumuladas. Mientras tanto, los activos en las IRA tradicionales y ROT se transferirán con sus respectivas normas fiscales, pero una planificación cuidadosa garantiza que se minimice la carga fiscal. Su estrategia no solo respaldó su estilo de vida, sino que también construyó un legado financiero que se extenderá por generaciones. El secreto detrás de este éxito no fue la suerte, ni el timín del mercado, ni las apuestas arriesgadas. Fue la combinación de tres principios simples pero poderosos: asignación inteligente, disciplina implacable y optimización fiscal. No era necesario predecir crisis ni adivinar qué acciones subirían. Todo lo que tenía que hacer era mantener el rumbo, reinvertir dividendos, reequilibrar anualmente y dejar que el poder del interés compuesto trabajara a su favor. ¿Y lo mejor? Este enfoque funciona para cualquier persona, independientemente del tamaño de sus activos o ingresos iniciales. Si empiezas hoy, a los 25 años, con 10.000 reales e inviertes 500 reales al mes, siguiendo esta misma estrategia, podrías jubilarte a los 60 años con más de 2 millones de reales, incluso sin recibir nunca un aumento salarial. Si empiezas a los 35 años, llegarás a los 65 con alrededor de $1,2 millones. El tiempo es tu mayor aliado y cada mes de retraso sale caro. Pero la buena noticia es que nunca es demasiado tarde para empezar. Incluso a los 50 años, con $100.000 y aportes mensuales de $1.000, puedes construir una cartera de $500.000 a los 65 años, generando suficientes ingresos pasivos para complementar tu jubilación. La pregunta no es si podrás hacerlo, sino cuándo empezarás. La diferencia entre quienes logran la independencia financiera y quienes quedan estancados en el ciclo laboral no es la inteligencia ni la suerte, sino la coherencia. Elija sus ETF, automatice sus inversiones, ignore el ruido del mercado y deje que las matemáticas funcionen para usted. El futuro que desea no es un sueño lejano, es el resultado natural de las decisiones que se toman hoy. Y el mejor momento para actuar fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Este no es un escenario hipotético. Es la realidad de quienes entienden que la verdadera riqueza no se construye con apuestas arriesgadas, sino con la certeza matemática del tiempo a tu favor. Imagínate, a los 65 años tienes 2,8 millones invertidos. No es suerte, no es un golpe de suerte, es el resultado de décadas de disciplina, de cada dólar aplicado de manera consistente, de cada decisión tomada con claridad. Retiras 60.000 al año, equivalente al 2,1% de tu patrimonio. Una tasa de retiro tan conservadora que su dinero no solo se mantiene, sino que crece. Incluso después de 2 décadas de retiros anuales, su cartera no se ha reducido, se ha ampliado a 3,7 millones. Retiró 1,2 millones y aún así vio cómo sus activos aumentaban en 900.000. A los 95 años, incluso después de 3 décadas de retiros, dejas a tus herederos 4,2 millones. No es magia. Es la fuerza implacable del interés compuesto, que actúa silenciosamente mientras vives tu vida. ¿Y lo mejor? No necesitaba adivinar el próximo unicornio del mercado, no necesitaba seguir a gurús financieros, no necesitaba estrategias locas. Todo lo que había que hacer era seguir una fórmula sencilla: 4 ETF, aportaciones periódicas y paciencia. VTI sus para exposición global, BND para estabilidad, VNQ para ingresos inmobiliarios. Diversificación automática, costes mínimos, máxima eficiencia. No estás apostando, estás participando en el inevitable crecimiento de la economía global. Cada crisis, cada caída, cada momento de incertidumbre fue solo un ruido pasajero en el camino hacia la libertad financiera. Si perdieras todo mañana, ¿qué harías? Compraría estos 4 activos. Lo asignaría según su edad y tolerancia al riesgo. Invertiría cada dólar disponible, reinvertiría todos los dividendos, reequilibraría una vez al año e ignoraría el ruido. No porque sea fácil, sino porque es infalible. No porque sea emocionante, sino porque es la única estrategia que funciona a largo plazo.
No necesitas ser un genio. Necesitas ser disciplinado. Debe confiar en el proceso y dejar que el tiempo haga el trabajo pesado. Estos 4 ETFs son todo lo que necesita: exposición global, seguridad, ingresos y diversificación. Bajo coste, alta eficiencia, absoluta sencillez. Si hay algo que debes hacer con tu dinero es esto. Compra, mantén, olvida las predicciones y deja que el capitalismo trabaje para ti. No es teoría. Es historia. Es la estrategia que ha enriquecido a generaciones y seguirá enriqueciendo a quienes tengan el coraje de ejecutarla. La pregunta no es si puedes hacerlo. Se trata de si vas a empezar hoy, porque el futuro no espera.